Un ratito y ya llegó, estamos ahora en el momento de la columna económica de nuestro queridísimo Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? Buen día, que es una manera de decir en esta lluviosa mañana. Sí, justamente le queríamos explicar también al presidente que esto es una tormenta y que lo que está pasando en la economía nacional tiene que ver con sus decisiones políticas. Las tormentas son meteorológicas y que estas alusiones que hace son poco claras, pero vamos a compartir con vos un pequeño testimonio, una parte de un debate que se dio ayer justamente en TN, donde está Fernanda Vallejos aclarándole algunas cositas a Fernando Iglesias. Sí, Fernanda Vallejos, diputada de Unidad Ciudadana, y Fernando Iglesias, diputado de Cambiemos, en TN con Marcelo Bonelli. Vamos a escuchar, Ale, si te parece, y después ya nos metemos de lleno con todo lo que nos tengas para contar. Dale, bárbaro. Escuchamos entonces. Son más del doble, ¿no? Esas son dos cifras. ¿Algunas cifras? Se fugaron, desde Macri asumió hasta aquí, 45.000 formación de activos externos en términos netos. ¿A qué llamas se fugaron? Formación de activos externos en términos netos. Dólares que se fueron por fuga del circuito productivo de nuestra economía. Más de 45.000 millones de dólares. Vos decís que se duplicaron las reservas. Bueno, ahora perdimos mucho, Perdimos, dilapidó. Y la afirmación dilapidó tristemente el Banco Central. ¿De dónde sacás la cifra de 45.000 millones de dólares? Del Banco Central de la República Argentina. Vos no sabés sumar y restar. Anda al anexo estadístico del balance cambiario y vas a encontrar los numeritos que te dan ese número preciso. No, me los da el Banco Central. No hace falta que vos me los dé, Fernando Iglesias, que tampoco sos economista. A ver, Cristiano, usted dijo dólar a 26, casi lo matan, pero hoy el dólar está a más de 28. Bueno, escuchábamos ahí un poquito este extracto donde le decían los números los sacamos del Banco Central directamente. No necesita que se los dé Fernando Iglesias, que aparte le dijo, a ver, ¿a qué llamás fugar? Y básicamente, ¿a qué llamamos fugar? ¿A que se generen activos afuera o no? A ver, Gaby, Fernando Iglesias es un polemista conocido, que no repara en usar cualquier artimaña para desbaratar el argumento contrario. Fernanda se mantuvo muy bien y le dijo con claridad las cosas como son. Es decir, que hay una fuga sistemática de dólares financiadas con reservas durante todo el gobierno del macrismo. Y dos cosas quiero precisar en función de ese audio, porque lógico, en el fragor del debate hay poco tiempo para explicar y que la audiencia pueda entender algo que es muy pero muy importante, que es lo siguiente: cuando Fernando Iglesias dice que las reservas crecieron con el macrismo, no miente, pero hay algo que no dice y que es muy importante. El crecimiento de las reservas se debe al incremento del endeudamiento, es decir, que las reservas que están allí en el Banco Central son reservas que tienen como contrapartida una deuda, muy distinto del crecimiento de las reservas durante toda la etapa de los gobiernos anteriores, que era un crecimiento genuino, producto de que se capitalizaban reservas, divisas, dólares que provenían de el excedente del comercio exterior, es decir, las exportaciones de la Argentina superaban a las importaciones y otras salidas de dólares, y esa diferencia positiva iba a reservas, es decir, dólares, reservas genuinas. Estas no son genuinas porque, como lo hemos dicho varias veces en esta columna, la diferencia de los dólares que sale es muy superior a los dólares que entran. Por lo tanto, no hay dólares para capitalizar, todo lo contrario, hay que usar reservas para pagar esas salidas de dólares, entre ellas la fuga. Es decir, entonces, que el incremento de reserva durante el macrismo se debe al mayor endeudamiento, y lo que es aún peor, ese endeudamiento en gran medida financia la fuga, es decir, que nos endeudamos para que los dólares fuguen en manos de un puñado de sátrapas que aprovechan esa ocasión y su posición ventajosa de mercado o de poder para poder hacer ese tipo de maniobras. Esto es muy importante
porque no es lo mismo cualquier incremento de reserva, ¿eh? No es lo mismo un incremento de reserva que proviene de dólares genuinos que el que proviene del endeudamiento. Y esto no quedó claro en ese debate y me parece importante señalarlo. Hubo también otras cosas ayer, ¿no? Como la conferencia de prensa del presidente, no sé si la escucharon. Sí, con mucha vergüenza. Que fue justamente esta a la que vos aludías, donde él habló de la tormenta, y bien vos decías, la tormenta, o lo que el presidente llama tormenta, es el producto de acciones deliberadas de elecciones de política, mientras que lo que sucede hoy en Buenos Aires y sus alrededores es un factor incontrolable de tipo climático. Lo que está sucediendo en la economía argentina no es una cuestión incontrolable, sino es una cuestión no controlada deliberadamente por la decisión política del gobierno. Y ayer el presidente, la verdad, como vos decís, da vergüenza ajena lo que nos tocó escuchar, porque se han dicho una serie de paparruchadas muy grandes, justo cuando los datos oficiales ponían en evidencia algunas cuestiones que conviene hoy puntualizar, porque lo hemos dicho varias veces. Ustedes saben que a mí no me gusta apelar a los números, prefiero lo conceptual porque me parece más accesible y menos aburrido para la audiencia, pero algunos numeritos hoy déjenme poner como ilustraciones claras de lo que venimos diciendo. La inflación de junio fue 3,7%, la más alta de los últimos 2 años para un mes. Pero la inflación, lo que llaman la inflación núcleo, la dura, la que tiene que ver con los alimentos, con las bebidas, con las tarifas, con el transporte, con lo que la gente no puede dejar de gastar, fue mucho más alta. Fue por encima del 5%. Esto hace que la inflación anual acumulada esté en el orden del 30% y la del semestre del orden del 16%. Es decir, cifras muy importantes que, como sabemos, esos numeritos significan pérdida de calidad de vida, pérdida de bienestar, pérdida de capacidad de consumo, pérdida de ingreso en los trabajadores y los que tienen ingresos fijos. Esto ha hecho algo que, o ha producido algo que ha sido poco comentado, pero que conviene para dimensionar de lo que estamos hablando tener presente. Vos sabés que en el mundo existen normas para elaborar los estados contables financieros de las empresas, normas internacionales que son obligatorias para las empresas globalizadas, que son, en el caso de la Argentina, la mayor parte de las empresas que producen la riqueza nacional. Son empresas extranjeras de alcance global y algunas nacionales como Techín, que también son de alcance global, cotizan en bolsas internacionales y por lo tanto están obligados a aplicar estas normas contables. Esas normas contables dicen que el ajuste por inflación es obligatorio cuando se trate de estados contables que reflejan el accionar de empresas en economías que tienen una inflación acumulada mayor al 100% en los últimos 3 años. Bueno, nosotros Macri catalogamos ahí. Sí. Macri lo hizo. Es increíble. La Argentina tiene ahora 100% de inflación acumulada y hay todo un debate técnico entre los contadores de la Argentina que no trasciende demasiado respecto de qué es lo que va a pasar con esto. Pero el dato es incontrastable. 100% en los últimos 3 años acumulada la inflación en la Argentina. Un dato contundente. ¿Esto había pasado en algún otro momento en nuestra historia? No, por eso lo señalo. Esto no pasó sumando de a 3 los años anteriores, remóntense hasta donde quieran. Por supuesto, estoy hablando del 2001 para acá, ¿verdad? Del 2001 para acá. Esto no había sucedido nunca en la Argentina. Es la primera vez ¿qué ocurre? Sin embargo, el presidente sigue diciendo, esta paparruchada que ya nadie le cree, que la inflación es la cuestión más importante del gobierno y que después de esta tormenta no vamos hacia una crisis como la del 2001 y que entonces vamos a bajar la inflación. Claro, a ver, para que nos demos una idea, dado el nivel tan alto astronómico que con este gobierno ha adquirido la inflación, que duplica la del gobierno anterior, la que ellos calificaban de inflacionario, la duplica, el nivel astronómico, pocas economías en el mundo, nos sobran los dedos de una mano para contar aquellas economías que están en situación
como la Argentina de estar obligados a ajustar los balances por inflación porque superaron el 100% en 3 años. Lógico, es muy probable que ahora la inflación baje algo, pero celebrar eso, Gabriela, es como la celebración, ¿viste?, del gol de Panamá con Inglaterra. ¿Se acuerdan en el Mundial? Sí. Inglaterra le ganaba 6-0 a Panamá. Faltaban 10 minutos, Panamá hizo un gol. Se puso 6-1. Fue un enorme festejo, incluso en la tribuna. Fue fiesta y muy comentado. Claro, era el primer gol de Panamá en un Mundial, lo podían festejar, pero un descuento de 6-1 no se festeja, ¿verdad? Cualquiera que juega al fútbol lo entiende. Festejar la baja de la inflación en la Argentina de hoy, después que el gobierno se hizo 6 goles en contra, que sería como festejar ese gol de Panamá. Entonces, realmente las... Ni siquiera como festejar el gol de Panamá, porque, a ver, no sería la primera no sería la primera vez que baja la inflación en nuestro país, o sea que hay antecedentes de que baje la inflación. No es el primer gol en un mundial, ni siquiera es comparable con eso, creo. Es mucho más triste. No, claro, porque, insisto, lo importante es a dónde la llevaron, que de ahí baje, y esperemos que por favor baje un poquito, porque de seguir así, esto, contrariamente a lo que dice el presidente, termina en una crisis de las dimensiones, por lo menos, del año 2001. Por otro lado, ¿no?, el presidente lo que sí dijo claramente, y que lamentablemente no es una paparruchada, es que el rumbo sigue. Ratificó el rumbo, dijo, vamos por el camino correcto. Y esto en concreto quiere decir 2 cosas, lo dijo con todas las letras: no va a revisar la medida de la baja de retenciones y va a continuar con el programa comprometido con el Fondo Monetario. Es decir, que el ajuste fiscal no va a traer mayores ingresos, no va a recuperar las retenciones que le cedió alegremente a mano de los exportadores, esos ingresos que antes eran del Estado y ahora son de los privados exportadores, sino que el ajuste va por el lado de la reducción del gasto, esta fenomenal bola de casi 20.000 millones de dólares que quiere reducir en lo que queda del año el gobierno nacional y que discute con las provincias quién se hace cargo de la mayor parte, pero que en cualquier caso se hagan cargo las provincias, se haga cargo el gobierno nacional. Para el grueso del pueblo argentino, para la mayoría del pueblo argentino, significa sufrimiento, porque significa un enfriamiento aún mayor del que tiene la economía, un planchamiento de las inversiones públicas y de los gastos del Estado, lo cual significa menores ingresos, menor bienestar, menor dinamismo económico, menores ventas, menor empleo y mayor deterioro de la calidad de vida. A pesar de que todos sabemos esto, el gobierno sigue ratificando ese rumbo. ¿Y qué nos promete? Que después de ese trago amargo, después de esto que él llama la tormenta, nos espera un futuro realmente halagüeño y de bienaventuranza. Lo viene prometiendo desde que asumió el gobierno en diciembre de 2015. Sí. Estamos en julio de 2018 y el poncho no aparece, pero la promesa se renueva cada mes y con cada intervención del presidente. Los resultados lo desmienten, pero la promesa sigue ahí. Te decía, porque por ahí alguno que por ahí está más por fuera de la política y está escuchando, dice, bueno, pero es poco tiempo. Hay cosas que sí se podrían haber controlado más allá de los 3 años de gestión. No necesitas 15 años de gobierno para enderezar algunas cosas. Tienen que ver con decisiones políticas, ¿o no? Pero por supuesto, primero, de ninguna manera es poco tiempo. Ajá. Estamos hablando de más de 2 años y medio. Sí. Es decir, que estamos hablando de mucho tiempo. Sí. Y después hay cuestiones que son indudablemente producto de decisiones políticas. Ajá. Quiero decir, si en la Argentina faltan dólares, bueno, y se liberalizaron las importaciones, claro, y se eliminaron las retenciones, y se le dio 10 años a los exportadores para que liquiden las divisas, y se le liberalizaron todos los controles sobre los capitales que entran y salen a la Argentina, y se eliminó el tope para la compra de dólares para personas físicas y para empresas. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa puede pasar que falten dólares en la Argentina? Si el déficit fiscal crece y el gobierno bajó deliberadamente los impuestos a los sectores más acaudalados, es decir, disminuyó los ingresos del Estado, bueno, ¿qué otra cosa puede pasar?
que el déficit crezca. Claro. Si el gobierno empuja al alza de tarifas y de los precios regulados sistemáticamente, y cada vez que le pregunta dice lo estamos estudiando y vamos a ver cómo aumenta y lo vamos a poder pagar en cuota, bueno, ¿qué otra cosa puede pasar que crezca la inflación si es el propio gobierno el que la fogonea? Nada de lo que sucede es casual ni es producto de que es poco tiempo, y cada vez queda más claro que no es el resultado de la herencia del gobierno anterior, sino que son los resultados de las políticas que ha implementado este gobierno. Nadie puede llamarse a engaño respecto de esta cuestión. Perfecto. Necesitaba que lo aclares para algún otro, porque lo suelo escuchar mucho, ¿vale? Esto de, bueno, es poco tiempo, bueno, pero pasa que la agarró complicada. Vos describías muy bien todas las situaciones que no tienen nada que ver con el tiempo y que con la sola decisión política se podían acomodar. Así que te agradezco por esta aclaración y por toda la columna que nos brindás los días jueves, con toda la exactitud, el conocimiento y la descripción de lo que está pasando actualmente en la economía nacional. No, gracias a ustedes y nos vemos el jueves próximo. Nos vemos el jueves próximo, Ale. Muchísimas gracias. Estábamos recién en comunicación con nuestro queridísimo columnista económico Alejandro Otero.